En el día de hoy vamos a conocer de la importancia, tanto para el ecosistema como para el turismo, del Monumento Natural Diego de Ocampo. Ese centro de visitantes lo estamos terminando de rehabilitar y vamos a iniciar la construcción ahí de una torre de observación. La sumita donde iniciamos hasta la cima y de la cima hacia el otro lado donde descendemos, estamos hablando de 5.3 kilómetros. Bienvenidos a este podcast, Siempre Turismo. En el día de hoy vamos a conocer de la importancia, tanto para el ecosistema como para el turismo, del Monumento Natural Diego de Ocampo. Y para eso hemos invitado al presidente de SOESI, Eduardo Rodríguez, y al asesor técnico de SOESI, el señor Olmedo León, que está con nosotros. Mi querido amigo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Un saludo a todos los amigos Que nos están viendo en las en redes. las redes, sí. Olmedo, por poco Gracias. se me olvida tu nombre. Después de tanto tiempo, es así. Caramba. Buen día a todos. Para nosotros siempre es un honor compartir estos espacios con ustedes y que nos den el privilegio de estar compartiendo también nuestro pensar sobre cualquier aspecto medioambiental y turístico en este caso. Olmedo es locutor y estamos ahí en la Asociación de Locutores de Santiago. Qué es. bueno. Señores, vamos a hablar del Diego de Ocampo. Ustedes, conjuntamente con Medio Ambiente, pues trabajan en la organización del Diego de Ocampo desde muchísimos años. ¿Cuál es la importancia que tiene esta montaña, Diego de Ocampo, para el ecosistema y para el turismo? Bueno, nosotros desde antes de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que fue en el 2000, teníamos ya varias décadas trabajando en la rehabilitación del Diego de Ocampo, porque en principio, desde que se fundó SOESI en el 76, una de sus grandes preocupaciones era lo que estaba pasando en el Diego de Ocampo. El Diego de Ocampo estaba degradado, muy destruido, mucha gente haciendo conuco, quemando. Nosotros siempre decimos que parecía como el escenario de una película de guerra, donde por donde quiera se veía una explosión, un quemado, una cosa. Bueno, lo cierto fue que organizamos una estrategia para la rehabilitación integral del Diego de Ocampo con la participación de las comunidades y efectivamente comenzamos a reubicar las personas, lo ubicábamos en las brigadas de reforestación, en los viveros o como guardaparque, dependiendo de su vocación. Y fuimos entonces rehabilitando todos esos espacios. Siempre menciono el hecho del manaclar, es una formación ecológica importante del Diego de Ocampo, que es parte precisamente de esas zonas húmedas, solo quedaba en la parte final del piquito, del pico. En los últimos 50 metros era que uno encontraba realmente un manaclar. Y producto de este esfuerzo de rehabilitación, hoy día podríamos hablar yo estimo que tenemos que estar cerca de los 10 kilómetros cuadrados de manaclar, producto de ese esfuerzo sostenido, pero no solo el manaclar, sino toda esa diversidad arbórea, endémica y nativa que hay en el Diego de Ocampo y que nosotros comenzamos a reproducirla para rehabilitar las poblaciones ya diezmadas que teníamos en ese momento. Mira, tú hablas de la importancia del Diego. El Diego tiene importancia vital para la diversidad biológica nacional e internacional. Tiene una gran importancia para la economía local y para la economía nacional. ¿Por qué? Es la máxima elevación de la cordillera septentrional, pero es el segundo impacto de los vientos alisios, que son los vientos cargados de humedad que impactan primero en Loma Miranda y se precipitan en esa zona, Bonao, Villa Altagracia, hasta Samaná, por donde ellos entran. Esa es la zona más lluviosa del país, y entonces sigue esas nubes y impacta con el Diego de Ocampo.
De lo que encuentren en el Diego va a depender que precipiten su humedad en gran parte del Valle del Cibao y gran parte de la cordillera central. O que se volatilicen sus nubes y la humedad se vaya a otro lado. Entonces, por eso es importante tener este ecosistema protegido. Y hablamos de la diversidad biológica porque no solo son las especies nuestras que estamos cuidando ahí, inclusive especies fósiles vivientes que tenemos como el solenodonte, mamífero endémico de la isla y que se conserva en esos espacios, sino que además las aves migratorias que vienen a la cordillera septentrional encuentran ese espacio como refugio para anidar, para reproducirse, para encontrar alimento suficiente y regresar a su país de origen. Aves que vienen hasta de 6.000 kilómetros desde Canadá, vienen a pasar una temporada del año aquí y aquí es donde se reproducen y entonces de esos espacios va a depender. Pero la economía local, porque la productividad de toda esa zona depende también de las condiciones del área protegida que esté ahí. Son zonas altamente productivas, todo ese espacio que está entre Piché y Isabel de Torre, llega hasta Isabel de Torre, incide hacia este lado, por hacia el otro lado incide más, hacia el lado norte, hasta Isabel de Torre, toda esa zona de Altamira, una zona altamente productiva gracias a las condiciones que se encuentran en ese lugar. Y para el turismo, ni decir, qué más que conocer la máxima elevación de las Antillas, que cuando usted está en la cima tiene vista hacia el Valle del Cibao y que tiene vista hacia la costa atlántica. Pero además, Cuánta altura tiene el pico? el pico tiene 1.249 metros sobre el nivel del Correcto. mar. Surgió del mar, porque usted va al Diego do Campo y usted dice, ¿cómo es que aquí hay tantas rocas como con característica marina? Sí. Una estrella de mar en una roca petrificada, erizos, esponjas marinas. Y usted dice, ¿qué fue? El Diego do Campo estuvo debajo del mar, emergió producto de los movimientos tectónicos, es decir, nosotros estamos en la placa del Caribe y hay otra placa que es la de Norteamérica que es de subducción, es decir, se está metiendo por debajo de nosotros y Ok. está provocando que el territorio se vaya elevando. Incluso aquí mismo en el Valle del Cibao, esto era un canal marino que no tiene 3 millones de años que se secó. Pero volviendo al Diego do Campo, en la medida que el Diego do Campo fue emergiendo y después que emergió, entonces esa formación geológica que tuvo un origen marino, las rocas que hay ahí, se formaron debajo del mar. Esas rocas calizas ricas en carbonato de calcio son rocas de formación coralina fundamentalmente, son rocas orgánicas, de origen orgánico. Entonces, ¿qué sucede? Hay toda una biodiversidad que se ha desarrollado ahí. Siempre destacamos que en el Diego do Campo hay más de 70 especies arbóreas, endémicas y nativas. ¡Qué maravilla! Pero estamos hablando de que especies arbustivas y herbáceas podemos estar superando las 700 especies. Solo helechos se han encontrado más de 120 especies de helecho, 120. De orquídea estamos hablando de 30, de Wow. bromelia estamos hablando de 12. Es decir, es una diversidad. Entonces, ¿qué hizo SOESI cuando nosotros trabajamos en la rehabilitación? Lo primero fue que hicimos un convenio con las instituciones del Estado que tenían en ese momento la responsabilidad legal, que era la Dirección General de Foresta y la Secretaría de Agricultura, porque el Ministerio de Medio Ambiente no existía. Ok. Entonces trabajamos en eso, en la coordinación, firmamos los protocolos del lugar y comenzamos a transformar el Diego do Campo en un aula natural. Más o menos hace de eso, ¿cuánto? ¿30 años? Eso sucedió Cerca de 40 años. SOESI comenzó a trabajar en el Diego do Campo en la década del 70, Oh. pero ya a mediados de la década del 80 fue que se firmaron todos los protocolos para entonces nosotros implementar un plan de rehabilitación integral del Diego do Campo. Pero Para venderlo turísticamente, entiendo. la idea es esa, porque el Diego do Campo siempre ha sido muy, muy visitado. Entonces, SOESI lo que determinó fue, bueno, vamos avanzando en la rehabilitación, pero vamos a convertir este espacio no solo en un lugar para que la gente vaya a beber ron
y a hacer fogata, que se hacía mucho, ya están prohibidas, pero la gente hacía fogones, cocinaban, un cocinado, a beber ron, sino vamos a organizar la visita de tal forma que la gente pueda ver la otra dimensión del Diego do Campo. Es decir, que al tiempo de que puedan disfrutar del espacio, del escenario, de las condiciones ambientales de ahí, también puedan aprender, puedan conocer, y es la mejor forma de lograr que se valore ese recurso. Entonces, establecimos un sendero interpretativo, establecimos estaciones para que en esas estaciones se pudiera hacer una parada y la gente entonces recibir las explicaciones o de los diferentes especímenes connotados que hay de la flora, aspectos ambientales importantes, de las asociaciones ecológicas que ahí se producen, de la geología, es decir, todos los elementos que tienen que ver con el Diego do Campo, la gente lo conoce en ese recorrido guiado, porque se entrenó un cuerpo de guías que se especializan en atender a los visitantes. Más o menos, ¿como cuántos guías tienen ustedes? Nosotros llegamos a tener cerca de 40, pero eso se ha ido reduciendo porque los guías, eso es dinámico, porque el guía, por ejemplo, un joven, son jóvenes de allá, de repente ya es bachiller y tiene que irse a la universidad, emigran aquí a Santiago o a otro lugar, y entonces nosotros estamos en ese proceso constante de renovación, de reentrenamiento, porque hay que entrenar los que entran nuevos Sí. y los que están también en constante actualización, incluso llevándolo a lugares donde hay otros guías para que tengan intercambios de experiencia y todo eso. Pero lo importante de esto es que nosotros estructuramos un sistema para ordenar la visita y para atender el visitante extranjero y local. Yo siempre digo que en el caso del Diego do Campo, el Diego do Campo está vinculado a la cultura del santiaguero y del cibaeño. Ay, sí, claro. Porque toda persona, por adulta que sea, tú le preguntas, sí, cuando yo era muchacho yo subía para allá cada rato, porque ese era como un reto que había de la gente. Entonces la gente siente, por eso tú ves que cuando se dice cualquier cosa, cualquier problema en el Diego do Campo, hay una reacción importante en Santiago, porque el Diego do Campo está vinculado medularmente a la vida del santiaguero y del cibaeño. Qué Y interesante. para el resto del país también conocer este espacio natural. Usted no va a venir solo, va a estar acompañado siempre de unos guías intérpretes de la naturaleza que le van a guiar, le van a hacer en las paradas las explicaciones para que conozca los diferentes estratos del bosque, los estadios del bosque, las zonas de vida y algunas de las especies endémicas y nativas que se preservan en esos espacios. Y nosotros comenzamos a trabajar, que se me escapó esa partecita, en las infraestructuras que se Yo necesitan te iba a preguntar de eso, claro. para poder proporcionarle al visitante un servicio de calidad. Entonces, ¿Cuáles son esos servicios? ajá, la infraestructura, para decírtela rápidamente, nosotros comenzamos a trabajar la infraestructura interna en la zona protegida, pero comenzamos a trabajar elementos infraestructurales importantes en la comunidad. Me explico. En la zona protegida nosotros lo primero que hicimos fue en la entrada establecer un centro de recepción de visitantes. Que la gente llegara, ahí reciben a los guías, ahí reciben a los guardaparques, tienen que entregarle la carta de ruta que Un llevan, folleto el tienen. permiso, reciben las explicaciones del recorrido, las reglas, las medidas que hay que tomar allá. Y entonces, si tienen que tomar agua, si tienen que ir al baño, si están las facilidades básicas. Luego, ya cuando se estableció el Ministerio de Medio Ambiente, casi comenzando el Ministerio de Medio Ambiente, entonces trabajamos en el establecimiento de un centro de visitantes. ¿Qué es el centro de visitantes? Es una estructura que está por allá en la cima, que tiene una visual 360, digo yo, es decir, tú puedes ahí ver todo Maravilloso, sí. una vista en 360 grados, desde la costa atlántica, el sistema montañoso de la cordillera central, el valle del Cibao, el resto de la cordillera septentrional, la bahía de Sosúa, la bahía de Luperón, la montaña Isabel de Torres, todo, Playa Dorada, toda esa parte, Montellano, toda esa parte se ve desde ahí arriba. Entonces, ese centro de visitantes, la idea, bueno,
debe tener una capacidad que superen quizás las 60, 70 personas. Y ahora terminamos de rehabilitarlo porque se había deteriorado por el tema del clima. El clima ahí es terrible porque hay mucha humedad. Exquisito es el clima, hace No, eso frío. Ah, sí, sí, eso sí. eso sí. Y entonces ese centro de visitantes lo estamos terminando de rehabilitar y vamos a iniciar la construcción ahí de una torre de observación, porque también la vegetación ha ido subiendo y entonces ya limita la vista, pero no es porque no se ve, sino por la vegetación. Por la vegetación. Entonces vamos a establecer una torre de observación para que la gente pueda subir y un poco salvar la vegetación. Pero Soesi también trabajó en, en infraestructura como escalones en zonas que son resbalosas, pasamanos, bancos donde hay que descansar, la gente pueda tener bancos y esas ¿Y de cosas. cuánto es el recorrido? Desde el centro de visitantes hasta allá arriba. Sí, desde Guasumita, donde iniciamos, hasta la cima, y de la cima hacia el otro lado, donde descendemos, estamos hablando de 5.3 kilómetros. ¿Y de horas? De hora, eso depende de la velocidad del grupo, pero nosotros les recomendamos para escuchar todas las explicaciones que el grupo se disponga de 4 horas. A Mínimo. veces lo hacen en menos, ¿verdad? Pero 4 horas es lo correcto para que ellos reciban todas las explicaciones, puedan preguntar, porque no es subir y aprender, es conocer para apreciar eso en su justa dimensión. Y yo siempre he dicho que el que sube, por ejemplo, nosotros ofertamos unos campamentos, porque hay diferentes paquetes, ¿verdad? Sí. Ecoturísticos. Hay gente que dice, no, nosotros vamos a subir, pero queremos bajar el mismo día. Y queremos utilizar el centro que ustedes tienen. Nosotros tenemos un centro fuera de la zona protegida, pero en el frente. Y entonces hay gente que dice, no, nosotros queremos que nos guarden comida allá, queremos algunas explicaciones allá abajo, queremos bañarnos en la piscina de ustedes, una piscina con agua fríísima que tenemos. ¿Cómo? No, Muy pero hay que fría. ir para allá. Entonces ellos dicen, nosotros queremos utilizar eso. Hay otros que dicen, no, nosotros lo único que necesitamos es el guía o los guías, que son 12 personas por guía. guía. Si va un grupo grande, eso se calcula para determinar cuántos guías es que se necesitan. Entonces, pero hay unos campamentos que nosotros ofrecemos de 2 días. 2 días. Háblanos de esos Un día campamentos. para otro. Entonces, esos campamentos incluyen el proceso dentro de la zona protegida, pero un proceso también fuera de la zona protegida. En Un el proceso educativo. educativo, el campamento, la gente se divierte Y muchísimo. logístico también. Se divierte muchísimo, la gente disfruta, la gente se ¿Y la comida? sí, nosotros tenemos, La más alta calidad, porque tenemos allá más de 20 mujeres que fueron capacitadas por Infotel. Ellas sabían cocinar. Infotel las especializó en comida gourmet. Y Wow. entonces nada que envidiarle a ningún restaurante del mundo con la comida que se prepara allá. O sea que van a comer saludable, además de estar bien acompañados con cierta seguridad. 24 mujeres nosotros entrenamos. Y eso, yo siempre digo, eso no es de que, ay, me duele la barriga porque el aceite que usaron. No, esa mujer, el Infotel duró 6 meses entrenando a esa mujer. Y esa mujer está certificada para cocinar en hoteles. Es decir, estamos hablando de nivel. Y entonces, cuando dentro del paquete, los que van a hacer los campamentos, o si la gente los requiere, entonces también se oferta el tema gastronómico. Igual, nosotros hemos, dentro de la infraestructura fuera del área protegida, hemos ido trabajando el tema de, bueno, el hospedaje. Si yo quiero irme a pasar varios días, ¿cómo funciona eso? Y por eso trabajamos en ese centro. La idea es, ese centro pueden dormir 50 personas perfectamente, con todas las condiciones. Tiene su comedor en forma de un restaurancito, su cocina. Tenemos un área de audiovisuales y está la piscina. Entonces, y tenemos un área de camping, que hay gente que dice, no, pero nosotros no queremos dormir bajo techo, queremos ir con casa de campaña. Entonces hay un área habilitada con un fogón campesino, con las facilidades campesinas, campestres, Sí. para que entonces la gente pueda dormir en el bosque o en un área. Turismo rural Un también. turismo rural, de Oh, eso se trata. excelente. Y precisamente una de las líneas que nosotros promovemos es los guías.
cuando un visitante llega, lo primero que hacen es explicarle qué es lo que es la comunidad, ¿Y qué es lo que se produce, cuál cuántas es su cultura. comunidades involucra el Diego de Ocampo? Bueno, en el día, Ranchito de Piché. Son muchas. Tenemos Piché, Guasumita, Ranchito, Las Manaclas, Pintalabios, el Alto del Rayo, Los Pueblitos Mates, La Cruz. Los Mates, La Cruz. Y entonces por el otro lado por aquí tenemos a Palmar Arriba, a Palmar Abajo, Villa González por ahí, ¿cómo se llama? La Lomita de Villa Ok. González, Playita. Palmarejo. Son muchas Sí, comunidades. sí, Palmarejo, Las Lavas, porque él va bordeando todo esto, el Pocilguita, que ahora se llama Los Jardines, ¿verdad? Que le cambiaron el nombre, La U, Pérez, Higo de Agua, Llano Grande, Hay un sitio que le dice Macorís, Macorís del Limón. Macorís del Limón y la 14. Wow. Y la 14. Entonces, Todas esas comunidades van bordeando El Diego de Ocampo. porque el Diego de Ocampo tiene tres faldas. Tres faldas. Tres faldas. Vamos. Una falda baja, una falda media y una falda alta. La falda baja es la parte que está en contacto directo con el Valle del Cibao, que es esa franja de Palmar, toda esa Ok. zona y todas esas comunidades, que ahí la línea que limita la zona protegida es la cota 400, como nosotros le llamamos. Entonces es una línea que se tiró, de ahí para abajo es zona de amortiguamiento y de ahí para arriba es la zona núcleo. Está una franja media, que es esa parte que da donde está la Guasumita, el ranchito, la llanada, esa parte. Y hay una falda alta, que ya es el espacio comunitario más alto, que es la parte de la Manacla, Alto de la Manacla, el Rayo, que son áreas, comunidades que tocan la zona protegida ya a una elevación superior, la cota 900, por ejemplo. En el caso del Diego de Ocampo, yo quiero destacar que se escapó ahorita, que en la infraestructura estamos promoviendo la parte que tiene que ver con el hospedaje. Porque allá, por ejemplo, el que tiene recursos de Santiago, ahora hay muchísima gente construyendo villas, casas de veraneo, pero eso es básicamente para fines privados o para sus amistades. Pero nosotros estamos llamando al empresariado que pueda hacer inversiones para hospedaje. Hay un proyecto que se llama Panton Hill, que ellos tienen 30 habitaciones, tienen cabañas, tienen, ¿cómo se llama esto? Restaurantes. Ok. Entonces, y dan ese servicio, pero nosotros queremos promover inversiones, obviamente fuera de la zona protegida en el entorno, para que una familia que quiera irse a pasar una semana, un fin de semana, no tenga el temor de ir porque tiene donde dormir con todas las facilidades y de eso se trata. Incluso SOESI trabajó duro conjuntamente con las comunidades en la construcción de una carretera. Y esa La carretera carretera está muy buena. esa Desde carretera está Santiago muy buena, desde Santiago hasta el centro de hasta Soesi el llega, centro de Soesi. hasta el mismo centro de Soesi, y esa carretera facilita muchísimo los procesos ecoturísticos, la visita de la gente. Lo que sí es que no pueden ir autobuses, sino Los- simplemente a vehículos 4x4. No, Así es. los autobuses nosotros no los recomendamos, porque la carretera no está habilitada, no es seguro. No, porque es Los, como una inclinación. los minibús y los microbuses tienen que ser muy buenos, con muy buenas condiciones, porque de hecho la carretera lo que hizo fue que se reconstruyó lo que había. Pero nosotros quisiéramos, por el tema turístico, que ese corredor que va desde la Manacla hasta Altamira, pasando por la Escalera, la Cruz y esa zona, nosotros pudiéramos tener una carretera en mejores condiciones, porque la posibilidad sería mucho más alta de que turistas que llegan al Diego de Ocampo, a veces uno se encuentra con operadores turísticos o guías turísticos que yo no sé cómo, le parece que los turistas le dicen, "No, y eso, no, hay un sitio que le dicen Diego de Ocampo", y lo llevan a conocerlo. Pero nosotros quisiéramos formalizar eso de tal suerte que podamos decir, no, mire, si es por carretera, por Altamira, la gente puede llegar por ahí atrás al Diego de Ocampo, Sí. ya con
con toda la facilidad y eso va a transformar No, y todas los esas comunidades. cruceristas, muchos Y los cruceristas cruceristas. le interesa mucho visitar Pero montañas. además hay otra cosa. Nosotros tenemos en agenda la construcción de un helipuerto, porque la Magnífico. idea es que podamos tener un espacio ahí con capacidad por lo menos para 2 helicópteros, que siempre hemos dicho que en la costa atlántica hay varios helipuertos. En casi todos esos proyectos tienen helipuertos Sí. y dan servicio de transporte en helicóptero. Pero ¿qué sucede? Que los turistas pagan una vuelta y entonces la vuelta es en la misma playa y ustedes ven los helicópteros dando vuelta alrededor de la playa. Pero nosotros con el helipuerto le vamos a dar un salto porque esos, acordándolo con ellos, entonces podrían Vender vender un paquete, ofertas. Y claro. miren, señores, nosotros vamos, incluimos dentro de este paquete, porque a veces tú ves los turistas que vienen por 21 días, 3 semanas, un mes a esos hoteles y se hartan, se cansan. Pues, no, siempre viendo lo mismo. Y ustedes ven los hoteleros tratando de hacer actividades diversas para romper la monotonía. Claro. Entonces, ¿qué mejor que proporcionarle la opción de que en un helicóptero 5, 4, 6, 8 turistas puedan venir a hacer el recorrido guiado del Diego de Ocampo o quién sabe si durar más de un día en caso necesario? Amanecer ahí con Comer, una fogata, una sí. experiencia nueva. Y incluso te voy a decir que en las comunidades esto se ha ido transformando. Hay en las comunidades lugares donde tú puedes ir a comerte un mofongo. Hay restaurantes campestres allá que te sirven comida. Higiénicos, pues. Hay áreas donde producen dulces y venden dulces propios de ahí y hay sitios que son famosos. Ese puesto es y la gente sube a comprar dulce ahí. Entonces, eso es parte de las ofertas comunitarias para estimular la visitación al Diego de Ocampo, tanto de locales, de nacionales como de extranjeros. ¿Y qué tipo de experiencia se lleva un turista del Diego de Ocampo? Vamos a ver, Olmedo, ¿qué tipo de experiencia se puede llevar? Aparte de ver plantas, el manaclar, de ver la biodiversidad que hay ahí en el Diego de Ocampo. Mira, yo no, para no venderle sueño, le digo al turista que va, cuando suba a la cima tiene una de 2 posibilidades. O tener la vista panorámica hacia el valle, hacia la costa del Atlántico, o estar envuelto en las nubes, porque es una experiencia maravillosa. Cuando están las nubes, tú no tienes la visual, pero está en las nubes en contacto con la vegetación. Entonces, conocer lo que es un bosque nublado, donde se dan las lluvias horizontales, eso es una experiencia maravillosa, porque tú estás en contacto con las nubes, envuelto en las nubes. Son espacios donde las nubes hacen contacto con la vegetación y dejan impregnada de humedad esa vegetación, y entonces eso produce mucho más humedad en el espacio que las precipitaciones netamente dicho. En el año hay más humedad en el Diego de Ocampo, absorbe mucho más agua por las lluvias horizontales, que no es necesariamente la precipitación, sino que las nubes pasaron, dejaron su humedad en las plantas y se escurre por los troncos, tenemos esa humedad. Entonces, vivir esa experiencia de estar en un bosque nublado es una experiencia maravillosa, pero poder ver un fósil viviente, o por lo menos su hábitat, ver las cuevas del selenodonte en sus espacios naturales, conservada ahí, importante. Ver, por ejemplo, que a pesar de toda la humedad que tú ves en la cima, no vas a encontrar un charquito de agua por ninguna parte, porque son roca caliza y toda el agua se infiltra. Y entonces se empieza a aflorar, ya 300 metros más abajo, es que empieza a aflorar. A partir de ahí, entonces, que empieza a ver los pequeños manantiales. Poder ver un manantial de esto, donde aflora el agua, cómo nace un río, ver esas cosas, son experiencias maravillosas que tú puedes Sí. contemplar al subir al Diego de Ocampo. Que a propósito, Olmedo lo que está señalando es la experiencia de uno sentir las nubes acariciando tu cara, Ay, acariciando tu Dios, qué piel. maravilla. Eso suena poético, pero Sí, mire, suena poético. eso, el que sube al Diego de Ocampo sabe lo que eso significa. Y eso que Olmedo estaba diciendo, yo quiero traducirlo
al impacto que eso genera. Miren, en el Diego de Ocampo nacen más de 7 ríos y arroyos, que son parte del sistema Yaque, de la cuenca del Yaque, y del sistema Baja Bonico en la parte norte. Ustedes saben que las montañas tienen 2 caras. Hay una cara que los meteorólogos le dicen cara de Barlovento y la otra de Sotavento. La cara de Barlovento es mucho más húmeda que la de Sotavento. La de Barlovento en el Diego de Ocampo es la parte norte. Por eso, cuando usted sube por el norte, usted siente que es más húmedo, más pantanoso, más resbaloso. En la parte sur, entonces, es menos húmedo. Y eso significa que en el Diego de Ocampo nosotros tenemos entre la cota 700 y la cota 900, es decir, la altura sobre el nivel del mar, 700 metros sobre el nivel del mar y 900 metros sobre el nivel, es una franja de afloramiento, a propósito de lo que decía Olmedo. Ok. Es decir, en esa franja salen muchos manantiales, nacen los ríos, nacen los arroyos, y eso tiene un impacto en toda la comunidad. Incluso nosotros construimos 10 acueductos, 10 sistemas de abastecimiento de agua para todas esas comunidades, precisamente para que ellos valoren más el Diego de Ocampo. ¿De dónde viene el agua? Del Diego de Ocampo. Pero la experiencia no es solo el tema del bosque nublado. Yo siempre pongo el ejemplo del cursillo de cristiandad, siempre lo señalo. El que sube a un campamento de 2 días al Diego de Ocampo, un campamento guiado, un campamento con el programa que nosotros desarrollamos, yo siempre lo comparo con los cursillos de cristiandad. El que viene de un cursillo de cristiandad viene cantando y con esa alegría. Con Pues alegría. el que baja del Diego de Ocampo viene con una experiencia que lo marca para toda su vida. ¿Por qué? Porque cuando mira hacia arriba desde Santiago o desde donde sea, ya no está viendo un promontorio ahí de una montaña ahí con árboles, está viendo otra cosa. Está viendo un ecosistema con capacidad para crear conciencia, un ecosistema que es la reserva de una enorme biodiversidad, y está viendo otra cosa. Siempre señalo el ejemplo de un amigo que nos visitó, Ernest Burri, que era presidente de Codetel, que él se pasó un día allá y de un día y se enlodó y bueno, se revolcó, comió en el suelo, se sentaba en el suelo y él dijo cuando nos estábamos despidiendo, dice, yo nunca, él es de origen sueco, no sé, se casó con una dominicana, hace mucho que no sé de él. Y él dijo, Burri, yo nunca había vivido una experiencia como esta. Yo nunca había aprendido tanto, ni había gozado tanto. Qué Y bueno. terminó enlodado. Sin embargo, miren lo que dijo ese señor. Un señor que probablemente con todos los recursos, con todas las facilidades, dice, este día a mí me marcó. Y esa es la experiencia que nosotros ofertamos. Qué Lo interesante. bueno de esta experiencia es que la puede vivir con la familia. Desde los 6 años de edad, los niños pueden ir, van a despertar ahí vocaciones, van a aprender, no se cansan. A pesar de que son 5,5 kilómetros, los niños no se cansan. Los adultos nos cansamos un poquito, pero no vamos tan deprisa que nadie se pueda quedar en el camino. Entonces disfrute junto a la familia, lleve, conozca esos espacios y esas experiencias que son maravillosas para todo público. Bueno, entonces, hablando de guías, ¿quién le paga al guía? ¿Cuánto cobra el guía? ¿Y cómo es el pago para tú hacer el tour del Diego de Ocampo? Mira, Breve. primero, todavía no se cobra entrada por el senderismo, eso es gratis. ¿Es La gratuito? Sociedad Ecológica se va a dar la carta de ruta gratis a las personas y los guías son prácticamente honoríficos, los guías no tienen un sueldo, los guías cobran por cada grupo que guían, 700 pesos cobran guía cada vez que va, pero a veces dura un mes sin ir, o sea, porque son muchos guías y no son tantas las Es como personas que van, o sea, si yo voy a hacer un tour y vamos 12 personas con un guía, entonces nosotros le agradamos al guía. 700 pesos. O lo pagan, 700 eso es si pesos. lo cobra y eso es si le paga a los guías. Oh, 700 pesos para los excelente. guías. Ah, pero Los eso demás es un servicios dato. sí se cobra ya transporte, si necesitan, alojamiento, si van a pernoctar allá, la logística
culinaria, si necesitan. Ya eso sería una coordinación total con SOES. Porque es Correcto, parte del sí. paquete. Hay gente que dice, mire, nosotros lo que vamos a hacer allá arriba es un retiro, por ejemplo. Sí, Digo, entonces, ¿qué ustedes necesitan? No, nos gustaría que un facilitador vaya y nos dé una charla y que entonces ustedes nos ayuden con la comida, con el transporte y eso. Hay otros que dicen, no, nosotros queremos el campamento que ustedes están ofertando. Hay otros que te dicen, nosotros nada más queremos ir por un día. Y entonces, cada actividad tiene sus componentes logísticos. correcto. Incluye, por ejemplo, hay casos donde hay que buscar un técnico. El técnico va a darle una charla o si se le va a proyectar un video, pues nosotros tenemos un área de audiovisuales allá arriba. Entonces, la comida, hay gente que dice, no, nosotros vamos a llevar la comida. O nosotros queremos que nos presten la cocina porque Para cocinar para nosotros ellos. cocinar. Nosotros queremos dormir allá. Entonces Eso queremos, significa que hay facilidades Sí, para sí. los diferentes grupos hay opciones. dependiendo de lo que deseen. Le damos todos los servicios y les rentamos el centro y ellos Algunos, cocinan como ellos quieran. algunos dicen, mire, nosotros no necesitamos transporte porque nosotros vamos en nuestros propios vehículos. Otros nos dicen, no, mire, nosotros queremos que ustedes nos alquilen 3 G o 5 G o 4 Jeep, porque Correcto. allá en La Loma hay una asociación de choferes que ellos tienen muy organizado, tienen su estructura para transportar visitantes. Ok, Importante decirle que nosotros siempre buscamos que los beneficios queden en la comunidad. Por eso el transporte que se usa son el mismo medio de transporte que usa la comunidad. Son los mismos vehículos que ellos tienen como transporte de la comunidad, los que utilizamos para transportar a los visitantes. Los guías son jóvenes de las mismas comunidades del entorno que se entrenan como intérpretes de la naturaleza para acompañar a los visitantes, de manera que si algún beneficio genera, se quede también en los guías. Las mujeres que cocinan en el centro, aunque nos quede algo a nosotros por dar los servicios, pero las mujeres que cocinan son también de las comunidades del entorno. Cuando tenemos que comprar víveres, primero buscamos la opción de que estén en las comunidades del entorno también, que son más sanos, y la última opción es comprar aquí en la ciudad. hablando ya de turismo, yo quiero saber cuál es el involucramiento del Ministerio de Turismo con ustedes, con SOESI, y también forman ustedes parte de lo que es el clúster Santiago Destino Turístico. Sí, desde el principio estaba en el Clóset Santiago de Destino Turístico y obviamente el Ministerio de Turismo siempre estaba en la disposición para los entrenamientos. Ellos son parte de los que entrenan a los A guías. los guías. Sí. Ah, perfecto. ¿Cuántas personas visitan el Diego de Ocampo anualmente? Bueno, yo siempre menciono una estadística que nosotros llevábamos hace un tiempo y el pico, el máximo que nosotros registramos en un momento fue 7.000 personas en el año. Ahora, eso es fluctuante, hay periodos, porque tiene mucho que ver con los niveles de motivación que hay en los colegios, la promoción que se esté haciendo en un momento determinado. Por ejemplo, hay tiempos o ha habido tiempos, momentos que los periodistas, los comunicadores han sido más asiduos en la motivación de la visita No, al pero Diego ustedes tienen que Campo, hacer un promover. plan con influencers, sí, Sí, con esos periodistas, sí. para seguir motivando a la gente a que vaya al Diego de Ocampo, porque con todo lo que hemos hablado aquí, Sí. esto es fantástico. Sí, pero podríamos estar hablando en una media de 3, 4.000 personas por año. Por año. Sí, más o menos por ahí. ¿Y Sobre cuál es la todo, mejor época de visitar el Diego de Ocampo? Hay dos épocas buenas, por ejemplo, ahora que están de vacaciones los muchachos, que estamos en verano, y Semana Santa, en esa zona por ahí también van muchos va visitantes. mucha gente, pero para mí, Pero hablando del clima también. para mí, el Exacto. Diego de Ocampo la visita al Diego de Ocampo es buena en cualquier época del año. ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, pero hay una época de lluvia y eso es una zona más húmeda, pero es una experiencia. Es una experiencia. Dice, yo no voy a coger para el Diego de Ocampo a mojarme en una época de lluvia, pero oye, presenciar una lluvia en el Diego de Ocampo, eso marca a la gente, y no se lo digo por propaganda, es que es así. Entonces, hay tiempos que no hay lluvia, pero se da ese proceso
cotidiano, que es casi diario, de la lluvia horizontal, que uno no siente la lluvia como tal, pero siente la humedad en la cara y siente esa ceniza que parece ceniza. Las nubes parecen como si fueran ceniza. Entonces, ese proceso se da diariamente, el frescor que ahí se da. Entonces, subir es muy sencillo, es decir, que no es, ¿Y qué no es tipo de ropa traumático. se puede utilizar para Déjame, subir al Diego de Ocampo? déjame primero hablar del asunto del clima. Como estamos en la troposfera, a medida que nos acercamos al sol, desciende la temperatura. Y ahora con este calor que hace en Santiago, allá Sí, tenemos fácilmente 8 o 10 grados menos de temperatura cuando tú subes hasta a la 12 en cima. algunos casos. Y entonces te vas a encontrar un ambiente tan cerca de Santiago y tan distinto a Santiago. Y eso es un atractivo para la gente estar allá respirando aire puro. No, Por mira, eso entonces que la tú, pregunta de la ropa. sí, tenis, jean, Tenis con agarre o jean, bota, sí, botas, jean y eh, t-shirt y su eh, gorra. sí, Pero ropa. entonces cuando llegamos allá arriba que sentimos frío, Porque oye, ¿qué es lo que pasa? A veces lo que decía Olmedo, a veces tú te estás asfixiando aquí en Santiago del calor por el tema de que en la medida en que nosotros subimos más o menos 100 metros con relación al nivel del mar, bajamos 1 grado. sí. Cuando tú vienes a ver, tú dices, oye, pero aquí en Santiago estamos a ciento y algo de metros sobre el nivel del mar, dependiendo del lugar, pero allá estamos a 1200. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú tienes una diferencia importante. Aquí tú te estás asfixiando del calor, pero allá por lo menos un fresquito tú sientes. Hay, Sí. hay periodos en los que tú caminando, tú sudas, porque tú estás quemando energía y eso produce calor. Pero aún así, con el calor, desde el momento que tú te detienes, tú comienzas a sentir que tiene una diferencia significativa de temperatura con relación a la ciudad. Y no recomendamos llevar abrigo en ninguna época del año porque uno llega caliente a la cima, ¿verdad? Y sé claro que se va a enfriar, hace frío allá arriba, ya tú en 10 minutos empiezas a sentir la necesidad, pero allá es solo para unas explicaciones, descansar, una picadera, y entonces cuando ya el frío empieza a atacar, empezamos a descender, que otra vez volvemos calor de nuevo. O sea que no recomiendo llevar abrigo porque el abrigo va a molestar más en el camino que lo que te va a servir el ratito que lo va a usar allá. Pero que además, Olmedo, que en la cima la gente siempre se está moviendo, es decir, y los jóvenes que son generalmente los que suben, eh, cuando llegan a la cima, se sientan porque están cansados, que estaban caminando, tú ves, después se paran y siempre están en movimiento. Y la verdad que no, uno no siente, yo soy friolentísimo, y hubo un tiempo que yo iba todos los días al Diego de Ocampo, yo subía todos los días a la cima. En este proceso de rehabilitación subíamos todos los días. Y quiero a propósito destacar que en el caso del Manaclar, nosotros tuvimos una experiencia que yo no sé qué tantas experiencias ha habido en el país con eso. Nosotros bajábamos la Manacla en mulo con la brigada de trabajadores que teníamos, la pregerminábamos abajo y entonces con helicóptero de la Fuerza Aérea, que siempre digo que debemos agradecemos en SOESI ese apoyo que siempre nos dio la Fuerza Aérea, unos helicópteros grandísimos, lo llenábamos de sacos, de manacla, y entonces 2 personas, a mí me tocó vivir esa experiencia también, amarrado afuera en el helicóptero, uno de un lado y otro del otro, tirando semillas en un plan de vuelo en espiral, el helicóptero moviéndose en espiral, y nosotros tirando semillas, y es impresionante cómo el Manaclar ha ido avanzando en el Ay, monumento qué natural hermoso, qué Diego de hermoso. Ocampo. Que dicho sea de paso, en días pasados discutíamos a nivel internacional que no habían experiencia de rehabilitación de espacio con de diseminación de semilla pregerminada. Y yo le dije, no, sí tenemos uno, en el Diego Campo lo tenemos, el Manaclar ha crecido más de 5 veces el tamaño que tenía gracias a diseminar semilla pregerminada en los espacios, porque no se hizo al azar, se hizo una determinación científica hasta dónde era el impacto del bosque nublado. La manacla es una especie
que te dice a ti, donde tú ves la manacla de manera natural, tú dices, las nubes hacen contacto con la vegetación. Ese es el espacio donde ella habita natural. Entonces vimos donde las nubes hacían contacto y en todos esos espacios diseminamos la semilla y el manaclar ha crecido bastante. Tal vez como era original la parte de manacla, porque la manacla la usaron mucho como madera, la palma manacla, y tal vez ha vuelto a lo que era originalmente, tal vez no ha llegado hasta ahí, uno no sabe hasta dónde pudo llegar, pero sí tenemos una experiencia vivida de un bosque de manacla que ha crecido lo suficiente gracias a esas intervenciones. Yo quiero que ustedes me digan una experiencia de algún turista. Ya hablamos del que usted comentó, del que era Erne Burri. Ernest Burris, que era de Codetel en aquella época, que era, que ahora tiene otro Ahora es nombre la Claro. empresa, ahora es Claro. Pero una experiencia reciente de algún turista que haya ido allá, algún joven, ¿qué ha dicho sobre este monumento natural que tenemos en la República Dominicana y que forma parte de los atractivos que tenemos en la provincia de Santiago para venderle al turista? Entonces, ¿cuál ha sido una experiencia que ustedes han vivido con alguien? Mire, las experiencias son muchas porque nosotros cuando es campamento hacemos una socialización del recorrido, después allá en el centro, después del almuerzo. Y son muchas las anécdotas que tenemos de niños que cuentan su experiencia, de estudiantes que cuentan su experiencia, de personas que encuentran su vocación, que no la habían despertado hasta no visitar el área. Pero voy a decir recuerdo en una ocasión que yo subía con un grupo, y los guías, y era un grupo que llevábamos, y llevamos guía suficiente, y subía un grupo de UTESA, que los profesores lo mandaron a subir al Diego como tarea, requisito de alguna asignatura, no sé, pero subieron sin profesores, subieron sin guía, o sea, subieron nada más por subir, iban en el sendero y uno iban desordenado y esas cosas, iban diciendo de todo. Y en la parada 5, donde hay unos banquitos, ahí yo estaba, cuando ellos pasaban y yo veía las expresiones que ellos llevaban de disgusto y esa cosa, y yo le dije, miren, en mi grupo caben 15 o 20 de ustedes, lo que quieran quedarse yo lo invito para que suban más despacio con nosotros y aprendiendo, porque no es subir por subir. Y entonces subieron aprendiendo con nosotros y bajaron del otro lado aprendiendo con nosotros. Y entonces cuando llegaron al otro lado dijeron algunos, yo no vuelvo jamás en mi vida, qué sé yo qué. Y los que fueron conmigo dijeron, no, espérate, ahora sí yo vuelvo. Ahora yo voy a invitar a mi familia a volver porque ahora yo aprendí. Ahora yo le voy a demostrar a mi profesor que yo aprendí esto, aquello, lo otro. Porque tú ves que no es subir por subir, es subir y conocer el ecosistema. Con un guía especializado, claro, es muy diferente. Además, déjame decirte algo, los muchachos, los jóvenes, se impresionan mucho con asociaciones ecológicas que allá se dan, que no se ven mucho en otros lugares. Y entonces tirarse fotos, allá hay muchos escenarios naturales, muchos paisajes distintos, muchos especímenes que a ellos no les resulta muy familiar. Y entonces ahora es la moda, tirarse fotos. Incluso nosotros tenemos en agenda el establecimiento de allá le llaman pasarela fotográfica. La idea es que 2 espacios donde la gente le gusta mucho detenerse y tirarse fotos. Ahí vamos a preparar un espacio con todas las características para que sea un recuerdo imperecedero, que la gente pueda tirarse fotos ahí y decir, mira, yo estuve en el Diego de Ocampo. Y mira ponerlo en sus redes y que entonces la gente vea, wow, tengo que ir. Y así se hace una cadena. Entonces el Diego de Ocampo va a tener más visitantes. Más visitantes, Así que es lo que nosotros queremos, porque es una forma de apreciar más porque conoce más. Nadie aprecia ni ama lo que no conoce. Así Entonces, es. en la medida en que la gente conozca la importancia que tiene ese ecosistema en todas sus vertientes, en esa misma medida lo vamos a cuidar, lo vamos a apreciar y vamos a pelear por él. Vamos Amén. a luchar por él. Sí. Qué bueno. Bueno, pues, ¿cuánto hemos aprendido del Diego de Ocampo? Yo misma me he sorprendido de tantas cosas maravillosas y puntuales que podemos encontrar ahí en esa área y tengo que volver porque solamente he ido una sola vez y fue
precisamente ustedes en Soesi que me invitaron y vamos a volver. Hay que invitar a un grupo de periodistas para que seamos pues promotores del Diego de Ocampo y así pueda ser un lugar que turísticamente se hable del Diego de Ocampo, no solamente en Santiago de los Caballeros, sino en República Dominicana y el mundo entero. Porque, señores, aquí recibimos millones de turistas en la zona del Cibao. Entonces, esos turistas, esos dominicanos que viven fuera, bien podrían poner en su agenda una visita guiada al Diego de Ocampo. Entonces, ¿a dónde podemos solicitar esa visita guiada? A Soesi, a las oficinas de Soesi. Sociedad Ecológica El Cibao, la pueden solicitar ahí. Hay una página, un live. Sí, hay una página, nuestros teléfonos están ahí también en la página. Ok. Soesi.org, Soesi.org, algo así. Ok. Pero la consiguen, en la página de Soesi, y ahí consiguen todo. Y llamando al 247-3833. Muy bien. 247. Vamos a repetirlo. 809-247-3833. Excelente. Por teléfono, ahí consiguen la carta de ruta y la coordinación de cualquier actividad que quieran allá para grupos. Déjame finalmente exhortarles a los directores de centros educativos públicos y privados a que motiven más a los jóvenes y a los niños a subir al Diego de Ocampo, porque todos queremos cuidar el medio ambiente y todos sufrimos el comportamiento del otro. Y los que están en un campamento de 2 días con nosotros vienen transformados y no vuelven a agredir el medio ambiente jamás en su vida, lo aprenden para siempre. Entonces invitamos también a empresarios a que podamos organizar esos campamentos con su personal para que también aprecien el medio ambiente. Es una manera de aportar a la educación y al comportamiento para mejorar la calidad de vida de la población. Es que para los estudiantes, el Diego de Ocampo, y eso tienen que entenderlo los directores y propietarios de medios privados y los directores de escuelas públicas, es un refuerzo curricular. Es decir, cuando usted lleva a los estudiantes a hacer un recorrido guiado, eso equivale a muchísimas clases. Claro. Porque esos muchachos están viviendo, recibiendo las explicaciones en vivo de muchos procesos ecológicos, de muchos elementos biológicos, geológicos, hidrológicos incluso, que no lo pasan muy rápido en las Y es un aulas. viaje turístico. Entonces tú estás viviendo, tú estás aprendiendo, pero viviendo. ¿Cuáles estudiantes saben lo que es una lluvia horizontal? O lo que es un bosque nublado, o lo que es un ecoclima. Entonces, si tú estás viviendo eso, esas vivencias no se olvidan. Entonces, esa parte del refuerzo curricular, ese currículo que tienen esos programas que desarrollan en las escuelas y en los colegios, ese tipo de visitas son fundamentales, ayudan muchísimo. Sí, lo que hacen es los estudiantes que ven en la práctica lo que le decimos en las aulas en teoría, porque todo es teoría en las aulas. Entonces ahí ellos van en la práctica y ven lo que es una relación simbiótica expresada por la naturaleza, se la aprenden y entonces no se lo olvida jamás. Y todo lo que se aprende en materia medioambiental se queda para siempre con nosotros. Y por eso es importante visitar esos espacios. Ay, pero qué interesante conversación. Muchísimas gracias por estar conmigo en este podcast Siempre Turismo. En el día de hoy conversamos con Olmedo León y con el señor Eduardo Rodríguez, quienes forman parte de la Sociedad Ecológica del Cibao, Soesi. Así es que muchísimas gracias y esperamos que en una próxima entrevista ustedes me digan, señores, la visita guiada al Diego de Ocampo fue extremadamente grande en este año. Así es que vamos a impulsar eso en este 2024. Te vamos a dejar a ti el encargo de organizar un campamento con locutores, con comunicadores y con periodistas. Influencer, claro que sí, para allá vamos. Bueno, vamos a trabajar eso. Gracias a ti por invitarnos y a todos los que dedicaron su tiempo a escucharnos.